La niña de pelo rosa admiraba a Adelia. Adelia estaba de acuerdo en que hoy tenía un aspecto sencillamente irresistible. La joven no podía apartar los ojos de la hermosa novia, cuya belleza parecía iluminar toda la habitación. La niña preguntó a Adela si ya había conocido a Lucian hoy. Estaba segura de que su hermano mayor se desmayaría al ver a su novia, pero la niña le confesó que aún no le conocía, y también le explicó que los novios no deben verse antes de la boda. Se trata de una antigua tradición destinada a traer buena suerte a los recién casados. La joven preguntó a Adelia si estaba nerviosa, porque Ariana tenía la sensación de que estaba un poco nerviosa. Adelia dijo que por supuesto que estaba preocupada, e incluso más de lo que se imaginaba. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. La joven aseguró a la novia que no debía preocuparse, porque hoy ella brillaría más que nadie y todos estarían muy celosos. Y si ocurriera algo, sería por su bien. La novia agradeció a su majestad tan bonitas palabras, sintiendo que la emoción remitía un poco. La novia se preguntaba cómo su princesa Ariana podía ser tan mona. Adelia miró a la joven princesa y pensó en cómo su pelo parecía un suave algodón de azúcar y sus ojos brillaban rojos como rubíes. Sus mejillas eran tan suaves como esponjosos malvaviscos que daban ganas de morderlos. Adelia no podía creer que ella y la princesa Ariana pronto serían una familia y todo le parecía un sueño. Sonrió soñadoramente, imaginando su futura vida juntas. De repente llamaron a la puerta y entonces el mayordomo llamó a su majestad y le dijo que era hora de que se marchara. El corazón de Adelia latió aún más fuerte al darse cuenta de que por fin había llegado el momento que tanto había esperado. Cuando Adelia cruzó el umbral, todas las chicas de la sala empezaron a maravillarse ante su belleza. Sus vítores entusiastas llenaron el aire, dando confianza a Adelia a cada paso. Adelia caminaba bajo el brazo de su prometido, sintiendo que su presencia le daba fuerzas. Lucian estaba guapísimo con su atuendo nupcial, y Adelia no pudo evitar admirarlo. El sacerdote propuso iniciar la sagrada ceremonia nupcial bajo los auspicios de Dios. Su voz, solemne y llena de reverencia, resonó en toda la sala. Adelia pensó en que no había esperado ser la princesa heredera tan pronto, y, por otra parte, estaba completamente sorprendida por lo guapo que era su marido. Pero entonces, Adelia se dio cuenta de que no había ninguna sorpresa. Después de todo, estaba hablando de esta familia imperial. El clérigo preguntó a Adelia si aceptaba a este hombre como legítimo esposo. Adelia estaba tan abrumada por la emoción que ni siquiera escuchó las palabras del sacerdote y pensó que era como si estuviera en un jardín lleno de hermosos niños de flores. Un verdadero regalo para sus ojos. El cura seguía intentando comunicarse con la novia. Entonces, cuando Adelia volvió en sí, su futuro marido se acercó a ella y respondiera a la pregunta del clérigo. El hombre duplicó entonces su pregunta sobre si ella juraría cambiar su apellido y tomar a Lucian Callum de Crack como legítimo esposo. La muchacha juró, con voz temblorosa por la emoción y la felicidad. El clérigo tendió una hoja a Adela y le pidió que firmara el contrato matrimonial. La muchacha aceptó el hecho de que ya no era Adelia Vita, sino Adelia Rebecca de Crack. Temblorosa, tomó la pluma y firmó, sintiendo que su destino cambiaba. El clérigo advirtió que una vez que una gota de su sangre fuera rociada en este contrato, serían finalmente legalmente marido y mujer. Los novios se pincharon los dedos, dejando caer gotas de sangre sobre el pergamino. ¿Cuál fue la sorpresa de Adelia cuando el nombre de Kim Bada apareció en el pergamino durante un segundo e inmediatamente después desapareció? La chica no se dio cuenta de lo que era e inmediatamente temió haber sido descubierta. Pero luego empezó a convencerse de lo contrario, porque el nombre desapareció de inmediato y estaba segura de que nadie se había dado cuenta de nada. Después de aquello, Adelia decidió concentrarse en la boda, apartando los pensamientos perturbadores. El ministro llamó marido y mujer a Lucian Callum de Crack y Adelia Rebecca de Crack, y luego añadió que habían sido bendecidos por Dios mismo. Es el año 2023, Corea del Sur. Por aquel entonces, una chica llamada Kim Bada tenía 28 años.
Trabajaba como desarrolladora en una pequeña empresa. Una noche se quedó hasta tarde en la oficina, como de costumbre, cuando de repente notó que le empezaba a sangrar la nariz. La chica estaba confusa porque de la nada estaba sangrando y luego se desmayó de agotamiento. Cuando abrió los ojos, se despertó en una realidad completamente distinta y en un cuerpo nuevo. Así fue como se convirtió en Adelia Vita, un personaje secundario que estaba destinado a morir en su novela favorita llamada The Princess Training Diaries. La protagonista no podía creer que se hubiera convertido en la misma Adelia que muere de un paro cardíaco, sin una sola línea de diálogo. Kim Bada sabía que Adelia no era un personaje secundario, sino alguien que estaba destinado a morir y con una importancia nula para la historia. A la niña le sorprendió mucho este desenlace, porque pensaba que Diarios de la Princesa Prep era una historia feliz sobre una princesa querida por su familia. Kim Bada se preguntaba por qué, de todos los personajes, ella estaba destinada a despertar como Adelia y parecía que iba a morir nada más renacer. La chica no entendía por qué su vida siempre sucedía así, pero Kim Bada había aprendido una cosa: no quería morir. Así que se negó a enfrentarse a otra muerte miserable. Se obligó a levantarse. No era momento de lamentarse. La chica no estaba segura de cómo había sucedido, después de lo cual abrió su cuaderno y decidió que tenía que escribir la historia antes de olvidarla. Kim Bada recordó el imperio de Kra, el poder divino y el genio malvado. La chica se dio cuenta de que tenía que haber una salida, ya que de repente recordó que en la historia original el villano tenía un poder increíble, el mayor poder de este mundo, que se llamaba magia blanca. Kim Bada quiso utilizarlo también, al darse cuenta de que podía ser su única oportunidad de sobrevivir en este nuevo y peligroso mundo. La protagonista quería vivir al menos una vez para su propia felicidad, aunque fuera en el cuerpo de otra persona. Soñaba con una vida llena de alegría y amor, con poder ser ella misma sin miedo ni juicios. Así, para sobrevivir, decidió hacerse con la magia blanca antes que el villano de la historia. Fue una decisión arriesgada, pero la chica sintió que no tenía elección. Llevaba mucho tiempo preparándose para ese momento, estudiando todas las fuentes de información a su alcance sobre la magia blanca y sus posibilidades. La muchacha llegó a una cueva, sabiendo que era el lugar descrito en la novela. Su corazón latía con fuerza por la emoción y el miedo, pero estaba decidida a seguir adelante. Kim Bada se adentró en la cueva hasta el final. La oscuridad la rodeaba, pero no se rindió, impulsada por su objetivo. Estaba segura de que era ella de quien hablaba el villano de la novela. Kim Bada recordó las palabras del villano principal de que quería encontrar una habilidad que combinara el mayor poder de la luz y la fuente de todo poder de la tierra. Esas palabras resonaron en su mente, dándole determinación. Finalmente, tras un par de segundos, apareció una puerta en la cueva. Desde allí, se oyó una voz que preguntaba a la chica quién era, tras lo cual, la protagonista se presentó como Adelia Vita. A la voz le pareció extraño y dijo que parecía que ella era algo más que eso. La intuición le decía que la chica ocultaba su verdadera identidad. A la protagonista no le sorprendió que el guardián de la luz fuera capaz de ver la verdadera naturaleza de una persona, por lo que la protagonista dio su verdadero nombre, que era Kim Bada. La chica decidió que ya se había preparado para todo y que no tenía nada que temer, por lo que admitió que así era como se llamaba originalmente. La voz preguntó a la chica si había sido bendecida por el mismísimo Señor. Kim Bada admitió que no lo sabía y supuso que su interlocutor podría averiguarlo una vez que la conociera en persona. La voz dijo que por fin tenía a una persona interesante, tras lo cual permitió entrar a la protagonista. Kim Bada abrió la puerta, haciendo que un viento frío le golpeara la cara. La chica comenzó a mirar alrededor de la habitación y se quedó un poco sorprendida. También notó una enorme montaña de dinero. La chica sintió mucha curiosidad por la cantidad de dinero que había allí. La voz se rió al ver que la chica estaba más interesada en unas simples monedas de oro que en la espada sagrada o en él mismo. El lobo de gran tamaño miró a Kim Bada, pensando que era una pequeña humana muy tonta.
Kimbada respondió preguntándole qué más esperaba de un humano. El lobo de gran tamaño dijo que hacía demasiado tiempo que no se encontraba con ninguno de los humanos, ya que él es un ser que se conoce como el Guardián de la Luz. El Guardián de la Luz preguntó a la protagonista qué la traía por aquí. Kimbada era consciente de que el Guardián de la Luz ya sabía por qué estaba aquí. Después de eso, la protagonista pidió al Guardián de la Luz que le concediera magia blanca. Sentía que era su única oportunidad de cambiar su destino. La niña se dio cuenta de que nadie puede elegir a sus padres, pero tuvo que soportar el acoso de su padre, que creía que si Kimbada había tenido que matar a su madre para nacer, al menos debía ser útil a su familia. Kimbada se dio cuenta de que ella no era una excepción. Cada día de su vida era un infierno en la tierra, y los diarios de entrenamiento de la princesa eran el único rayo de esperanza que le impedía rendirse. Pasaba horas leyéndolos, soñando con una vida mejor. En la historia, la protagonista tenía una vida maravillosa. Todos la querían. Kimbada se aferraba a la esperanza de que algún día podría vivir como ella. Ese pensamiento la ayudó a superar sus momentos más difíciles. Pero cuando se despertó milagrosamente en el cuerpo de la heroína de su novela favorita, pensó que Dios por fin le había dado una oportunidad. La chica creyó que podría vivir una vida normal por una vez, rodeada de una familia cariñosa. La creencia de que podría cumplir sus sueños se hacía más fuerte cada día, pero solo hasta que supo que la dueña de aquel cuerpo había vivido una vida tan horrible como la suya. Adelia había perdido a su madre biológica, la condesa Vita, a una edad temprana, y después de que el conde trajera a casa a su amante y a sus hijos, se había convertido en un personaje insignificante, maltratada por su familia. El padre dijo a sus hijas que si Adelia mostraba algún defecto, no podrían venderla. Así que pidió a las niñas que se aseguraran de no dejar marcas mientras jugaban con ella. Estas palabras hirieron profundamente a Kimbadu, recordándole su propio sufrimiento. Una vida de acoso acababa en una muerte miserable, que fue exactamente el destino de Adelia Vita. Kimbada se juró a sí misma que no permitiría que esta tragedia se repitiera, pero fue entonces cuando la chica se dio cuenta de que si pudiera conseguir magia blanca, podría vivir la vida que quisiera, incluso en un cuerpo similar. Pero el Guardián de la Luz le negó esta petición, lo que la hirió profundamente. Kimbada preguntó sorprendida por qué. El Guardián de la Luz preguntó a la chica si realmente pensaba que podría aceptar la magia blanca en su estado físico actual. El Guardián de la Luz reiteró que era simplemente imposible. Kimbada trató de insistir en que ella podría, si solo le diera una oportunidad. Pero el Guardián de la Luz era inflexible y creía plenamente que la chica no podía hacerlo, así que le pidió que dejara de hacerle perder el tiempo y se marchara para no volver nunca más. Kimbada no podía soportar la idea de que no pudiera aceptar la magia blanca y tuviera que marcharse. La muchacha recordó que nunca le habían dado una sola oportunidad, porque simplemente había nacido débil y demasiado joven. Por eso nunca había podido hacer nada, pero ahora se daba cuenta de que había una oportunidad, una mano tendida, así que se negaba a quedarse así. El Guardián de la Luz se dio cuenta de que la chica que tenía delante no era más que una tonta con el corazón herido que creía que su frágil cuerpo sería bueno para la magia blanca. Advirtió a la chica que se olvidara del poder o solo moriría por los efectos secundarios. El Guardián de la Luz le dijo a Kimbada que, sencillamente, una debilucha como ella no era capaz de nada. La chica no iba a quedarse de brazos cruzados y se dirigió al Guardián de la Luz, llamándole perro. Al Guardián de la Luz no le gustó y le preguntó cómo se atrevía a dirigirse así a él. Kimbada le explicó que era porque era un animal, pero que no tenía modales. El Guardián de la Luz se enfadó mucho y mandó callar a la chica. No entendía cómo ella, una persona tan inferior, se atrevía a hablarle así. Kimbada sonrió con satisfacción y preguntó al Guardián de la Luz si iba a atacarla, pero ella estaba casi segura de que no podía hacer daño a la gente. Esa seguridad le infundía valor, pero en el fondo seguía temiendo equivocarse. El lobo se sorprendió
y preguntó a Kimbada cómo lo sabía. Pero la muchacha sabía muy bien que el guardián de la luz era una criatura inmortal que protegía el poder de la magia blanca y que desde el principio había sido creado con la idea de que no podía hacer daño a la gente. Kimbada, como cualquier fan de la novela, conocía este simple hecho. Sonrió al mirar al perplejo guardián y decidió tomarle un poco el pelo. Kimbada sugirió al guardián de la luz que lo intentara si le apetecía. Había una leve burla en su voz que no escapó a la atención del lobo. El lobo no podía creer que el hombre que había entrado en este lugar por primera vez en 300 años hubiera resultado ser un tonto tan arrogante. Resopló y supuso que probablemente necesitaba magia blanca por razones igualmente estúpidas. Sus ojos brillaron con irritación, pero al mismo tiempo la curiosidad relampagueó en ellos. Kimbada pensó un momento y decidió admitir que estaba a punto de morir. Por aterrador que sea, no tiene nada, ni siquiera ningún poder, para escapar de este destino. Así que quiere intentar alargar su esperanza de vida con magia blanca. Hizo una pausa y añadió con una leve risita que tal vez se vengaría de algunos humanos más por el camino. La chica se sumergió en sus recuerdos por un momento. Kimbada recordó cómo el villano principal había decidido que iba a utilizar la magia blanca para unir al mundo entero, ya que quería convertirse en Dios y gobernarlo todo. El hombre creía que el imperio actual estaba profundamente corrompido y que él iba a construir un nuevo imperio. Aquel pensamiento le hizo arrugar la nariz. El guardián de la luz, que había estado escuchando atentamente a la muchacha, admitió que la razón de Kimbada le parecía la más realista y honesta que había oído nunca. Su voz sonaba pensativa, como si tratara de resolver el enigma que representaba a aquella chica fuera de lo común. Kimbada advirtió que había algo más. Y luego dijo que conseguiría el tipo de autoridad que la libraría de todas las miradas despectivas para poder vivir la vida que deseaba. Sus ojos se iluminaron con determinación al decir esto. El guardián de la luz, intrigado, preguntó a Kimbada si iba a conseguir el trono. La muchacha negó con la cabeza y advirtió que no deseaba eso. Aunque por ahora piensa formar parte de la familia imperial, no es el tipo de autoridad que le gustaría ganar. Kimbada continuó: todo el mundo respeta por igual: el dinero. Su voz sonaba segura y decidida. Kimbada no quería ser miserablemente utilizada o tratada como un objeto, así que ahora estaba decidida a empezar su vida felizmente y hacer lo que quisiera. Apretó los puños como si se dispusiera a luchar por su sueño. El guardián de la luz vaciló y su cola se balanceó lentamente de un lado a otro. Admitió que le gustaba la ambición de la chica. Después preguntó qué estaba dispuesta a dar a cambio de magia blanca. Sus ojos brillaban de curiosidad. Kimbada era muy consciente del hecho de que estaba encarcelado aquí para siempre protegiendo la magia blanca, así que debería interesarse por el mundo exterior. Después de lo cual, advirtió al guardián de la luz que probablemente sería lo mejor que recibiría, ya que ella iba a dejarle ver sus recuerdos. La chica era consciente de que sus recuerdos no podían ser vistos por nadie en este mundo. Ella estaba segura de su singularidad y valor, lo que le dio el coraje para hablar con el guardián de la luz. Kimbada creía que esos recuerdos podían ser la clave para alcanzar sus objetivos. El guardián de la luz le pidió a la chica que mirara a su alrededor y viera lo que la gente le ofrecía a cambio de magia blanca. Le hizo gracia que la chica le ofreciera allí unos recuerdos, y no es que fuera a tomar posesión de ellos, sino solo la oportunidad de verlos. Se mostró escéptico, pero al mismo tiempo intrigado por su confianza. Kimbada apostaba a que sus recuerdos entretendrían al guardián de la luz mucho más que a cualquier otra persona. La chica admitió que había utilizado su nombre de pila en su vida anterior y garantizó que el guardián de la luz nunca había visto nada parecido. Así que decidió solo mostrarlos en lugar de regalarlos con los extremos. El guardián de la luz dijo que si realmente habría allí algo que nunca había visto, entonces suponía que era un trato justo, pero se preguntó cómo podía creerla. Su cautela era comprensible dada su posición y responsabilidad.
Kimbada se dio cuenta entonces de que las cosas se estaban complicando mucho más. Después de todo, ella iba a mostrárselas personalmente al guardián de la luz, ya que él era así. La chica trató de explicarle que eran recuerdos de valor incalculable. Sentía que tenía que convencerlo de la sinceridad de sus intenciones. El guardián de la luz preguntó a Kimbada si quería mostrárselos a propósito, a lo que la chica respondió afirmativamente y le aseguró que solo pretendía mostrárselos. El guardián de la luz preguntó directamente a la chica si realmente eran tan valiosas, a lo que ella respondió afirmativamente y advirtió que eran los únicos así. Esta persistencia y confianza de la chica empezaba a tener efecto en el guardián de la luz. Wolf accedió ya que Kimbada insistió en ello. También advirtió a la chica que recordara que la magia blanca tiene el poder de la purificación y que puede usarla como la magia normal, especialmente para curar y proteger. Sin embargo, es diferente de las demás, por lo que los efectos secundarios pueden perjudicarla. Kimbada se preguntó si serían capaces de matarla de inmediato. Wolf advirtió que probablemente las cosas no serían tan terribles. Kimbada estaba dispuesta a aceptar esas condiciones con tal de no morir. Su determinación era evidente a pesar de los riesgos potenciales. Luz Guardiana se convenció una vez más de que la chica era una persona muy extraña, pero decidió confiar en ella. Después, Kimbada y Guardián de la Luz se tocaron la frente. El lobo confesó que sentía curiosidad por saber en qué clase de maga blanca se convertiría ella. Este momento fue un punto de inflexión en su relación. Kimbada sintió la magia blanca fluyendo por su cuerpo. La chica se sorprendió de lo cálida y agradable que se sentía. Esta nueva sensación fue una revelación para ella, abriéndole nuevas posibilidades. Después de unos segundos, se dio cuenta de que por fin se había convertido en una maga blanca. La muchacha se dio cuenta de que tal vez solo fuera una solución temporal para el débil cuerpo de Adelia, pero mientras tuviera ese poder, no podría ser dañada por el veneno ni físicamente. Por eso, esas personas del pasado ya no podrían hacerle daño. El guardián de la luz, después de mirar en los recuerdos de la niña, dijo que efectivamente había cosas allí que no había visto antes y que superaban sus expectativas. Así que el lobo decidió que eso sería suficiente para mantenerlo entretenido durante los próximos 500 años. Su asombro e interés eran evidentes. El guardián de la luz, repasando los recuerdos de la niña, se topó con uno de ellos y le preguntó si aquella era realmente su vida pasada. Esta pregunta demostró lo inusuales e intrigantes que eran sus recuerdos. El guardián de la luz recordó que solía pensar que ella era solo una humana arrogante, pero resultó que tenía un pasado complicado acechándola. El lobo había advertido a la muchacha que su contrato se perfeccionaría en cuanto ella le diera un nombre. Esta condición sorprendió a Kimbada. Kimbada se sorprendió un poco al oírlo y no entendía por qué quería que le pusiera un nombre. Además, la chica no recordaba tal cosa en la historia original. Esta desviación de la historia que ella conocía la hizo preguntarse sobre las posibles consecuencias. El guardián de la luz le explicó a Kimbada que, como era un ser inestable, necesitaba un trato especial. Así que él la serviría como su amo, y entonces ella podría invocarlo siempre que quisiera, y si se metía en problemas, él podría ayudarla. El lobo también advirtió que, una vez que el contrato entrara en vigor, quedarían unidos. Esta oferta abría nuevas oportunidades para Kimbada, pero también conllevaba cierta responsabilidad. Kimbada reflexionó y llegó a la conclusión de que solo le beneficiaría a ella. Sopesó los pros y los contras e imaginó las posibles consecuencias de su decisión. Así que, respirando hondo, la chica aceptó firmar un contrato con el guardián de la luz. Después empezó a pensar en el nombre, repasando varias opciones en su cabeza. Al cabo de un rato, Kimbada preguntó al guardián de la luz si le gustaba el nombre de Kai. Pronunció el nombre en voz alta, escuchando su sonido. El lobo dudó. Sus ojos ámbar parecían nublarse y le dijo que significaba océano en una lengua antigua. Así que aceptó que Kimbada le llamara así, sintiendo que le sentaba bien. Kimbada acarició al animal, rascándole detrás de las orejas, y volvió a mirar la montaña de dinero que tenía delante.
La muchacha se preguntó si aquí podría tomar prestadas unas monedas de oro. Vacilante, alargó la mano hacia el tesoro. El guardián de la luz se lo pensó un momento, sopesando todas las circunstancias, pero aún así dio una respuesta afirmativa con un movimiento de su enorme cabeza. Kimbada abrió los bolsillos con alegría y se metió en ellos un montón de dinero. Las monedas tintinearon agradablemente al caer en sus bolsillos. Durante el proceso, la chica recordó de repente el efecto secundario que él había mencionado antes. Frunció el ceño, tratando de recordar los detalles. Kimbada escuchó atentamente al guardián de la luz y exhaló, haciéndose a la idea de que no moriría por su culpa. Intentó convencerse de ello, aunque el ligero temor seguía presente. La muchacha le dijo entonces al guardián de la luz que ya era hora de que se marcharan, pues había mucho que hacer. Estaba llena de determinación y energía. El lobo preguntó a Kimbada a dónde iban, suponiendo que se dirigían a su casa. Su cola se movió ligeramente con curiosidad, pero la niña dio una respuesta negativa, diciendo que irían a ganar dinero. Sus ojos se iluminaron de emoción al pensar en futuras aventuras. 3 años después, se celebró una subasta en la que el anfitrión puso el último objeto. La sala estaba llena de gente, todos esperando ansiosos. Reveló que este lote había sido presentado personalmente por la dueña de esta casa de subastas y jefa de Aileen, Marie. El público susurró al oír ese nombre. El anfitrión, alzando la voz, reveló que se trataba del objeto más raro de la historia de las pujas en su casa de subastas y que no era otra cosa que una piedra mágica blanca encontrada por primera vez en los últimos 300 años. Los ojos de los presentes se abrieron de sorpresa y admiración. El anfitrión sugirió empezar con 1000 oros. Después, en ese mismo segundo, las apuestas empezaron a subir una y otra vez como las olas de un mar embravecido. El enmascarado digirió la información de que la primera piedra mágica blanca de los últimos 300 años estaba ahora frente a él, y entonces, con decisión, levantó la placa y dijo que iba a dar 5000 piezas de oro por ella. La sala enmudeció ante tal suma. Al final, nadie fue capaz de superar esa puja, a pesar de los intentos de algunos coleccionistas adinerados. El hombre que acababa de comprar la piedra mágica blanca admitió que no esperaba que la subastaran. Le dijo al hombre sentado a su lado que solo había 2 explicaciones para ello. O la jefa estaba familiarizada con el mago blanco, o ella misma era uno. Su interlocutor asintió pensativo, de acuerdo con esta lógica. El hombre se volvió hacia el tal Lucian y le advirtió que le entregaba la cabeza de Aileen. Su voz era tranquila pero autoritaria. El hombre pidió entonces a Lucian que lo encontrara y se lo trajera, haciendo hincapié en la importancia de la tarea. Lucian se quitó la máscara, revelando un rostro apuesto de rasgos afilados, y aseguró a su majestad que comprendía y estaba dispuesto a proceder. Sus ojos estaban llenos de determinación y lealtad. Una empresa comercial llamada Aileen había aparecido de repente en el imperio hacía 3 años. Debido a su selección de artículos raros, sus métodos publicitarios únicos y un jefe adjunto capaz, se les consideraba la 4ª facción más poderosa del imperio. Su influencia crecía día a día, provocando la envidia de sus rivales. Pero lo único que se sabe de su jefa es que se llama Mari. Todo el mundo se preguntaba quién era esa tal Mari. Su identidad estaba rodeada de misterio, lo que no hacía sino avivar el interés del público. Algunos especularon con la posibilidad de que el jefe adjunto fuera el verdadero jefe, excepto que el propio subjefe, y se dio cuenta de cómo eso podía tener sentido y de cómo se atrevían a asociar a alguien como él con su magnífico jefe. Estos rumores le resultaban ofensivos. En su opinión, el subjefe Fedotón no era más que un patético esclavo. De repente, Adelia, su bella superior, entró en la sala. El jefe adjunto se quejó de que esos periodistas eran incapaces siquiera de distinguir los hechos de los rumores. Su rostro mostraba un evidente disgusto. Adelia le recordó amablemente que le había pedido que no se preocupara por eso y se limitara a ignorarlos. Su voz era tranquila y segura. El subjefe, al ver su cabeza, la cogió inmediatamente en brazos y se preguntó si sabía cuánto la echaba de menos.
Sus ojos brillaban de adoración. Adelia, ligeramente avergonzada, le recordó que ya había mencionado que se mareaba después de algo así que le pidió que la pusiera en su sitio. Apreciaba su lealtad, pero a veces su entusiasmo era excesivo. El subjefe obedeció y puso a la chica en el suelo. Adelia preguntó al hombre si se cansaba de hacerlo cada vez que la veía. El subjefe se preguntó cómo no podía saludarla, ya que una sola mirada le producía tanta alegría. Adelia, tras escuchar lo suficiente al subjefe, preguntó cómo había ido la subasta. El hombre le contó que, como quería el jefe, el emperador había ganado la puja por la piedra mágica blanca y también había ordenado al príncipe heredero que capturara a Adelia. El subjefe añadió que también habían empezado a correr rumores de que el jefe de Aileen era un mago blanco. El subjefe se preguntó de dónde había podido sacar la chica esa piedra mágica blanca. Adelia confesó alegremente que la había fabricado ella misma. El hombre al principio se lo tomó con calma como una información, pero luego, al cabo de un par de segundos, empezó a llegarle, tras lo cual se quedó muy sorprendido y no daba crédito a lo que oía. El subjefe le preguntó si realmente era una maga blanca. Adelia ya se estaba tapando los oídos de lo alto que estaba respondiendo el subjefe. El hombre no podía creer que esto estuviera pasando de verdad y admitió que se sentía traicionado. Le preguntó a la jefa cómo podía haberle ocultado un secreto tan grande durante todos los años que habían pasado juntos. El subdirector no entendía por qué ella se revelaba ahora si había sido un secreto todo el tiempo. Adelia recordó lo que había dicho antes, que su plan era conseguir que esa piedra llegara a manos del emperador, tras lo cual empujó al subjefe lejos de ella. Adelia pidió a su empleada que dejara de armar jaleo y le reservara hora para ir a la tienda de ropa. La chica quería vestirse bien, ya que tendría que asistir al baile del emperador. El jefe adjunto preguntó a la jefa por qué iría. Adelia le tendió un pequeño sobre, tras lo cual el subjefe comprendió que se trataba de una invitación, y el propósito de este evento era seleccionar a la futura princesa heredera. El subjefe admitió que pensaba que solo los nobles de alto rango podrían asistir al baile. Entonces el subjefe preguntó a Adelia si era noble. La muchacha respondió afirmativamente y precisó que era hija de un conde. El hombre se quedó muy sorprendido y Adelia, al ver su reacción, se dio cuenta de que se le había olvidado contárselo. La muchacha confesó que su verdadero nombre era Adelia Vita. El subjefe preguntó a Adelia si no se trataba de la familia a la que su empresa enviaba dinero regularmente. El jefe adjunto tanto dinero que podrían pagarlo incluso con todos sus bienes juntos. El subjefe admitió que siempre le había parecido extraño que Adelia nunca les hubiera pedido que le devolvieran ni un céntimo. Todo porque se trataba de su familia. Adelia decidió cambiar de tema y pidió al subcomisario que reservara una visita a su nombre real. Pero el hombre le pidió que esperara un poco, porque tenía una última pregunta. Adelia lanzó al hombre una mirada de enfado que le hizo sobresaltarse y le aseguró que, efectivamente, era la última. Adelia dio el visto bueno, tras lo cual el ayudante del sheriff dijo que la razón por la que había ofrecido al emperador la piedra mágica blanca y planeaba asistir al baile imperial era porque quería convertirse en la princesa heredera. El diputado admitió que ya le costaba sorprenderse de algo, tras lo cual preguntó a Adelia de dónde había sacado de repente aquella idea. Después de todo, ella había dicho que era una noble y que su vida actual sería la envidia de muchos. Adelia respondió que los nobles tampoco eran completamente libres. Dijo que una chica de sangre noble o era entregada en matrimonio o pasaba toda su vida sometida a la voluntad de su familia, pero ella no podía vivir así, porque ella quiere tener un título y ser cabeza de su propia familia. El diputado dijo que si la chica realmente tiene ese objetivo, entonces su camino directo para convertirse en la princesa heredera es la mejor manera de cambiar las cosas. Además, si entonces se separaba, tendría el título y sería considerada una antigua parte de la familia imperial. Adelia era muy consciente de que, por supuesto, siempre podría deshacerse del conde Vitus. Sus habilidades serían reconocidas y ella podría convertirse en la cabeza de la familia en su lugar.
Pero por desgracia, ser reconocida incluso como cabeza de Aileen ya era bastante difícil. Adelia se dio cuenta de que si lograba convertirse en la princesa heredera, sería fácil y sencillo destruir a la familia Witt. Y lo que es mucho más importante, Adelia podría conocer a la princesa Ariana. Adelia llegó a la conclusión de que, ya que estaba en este libro, tenía derecho al menos a ver a su principal personaje favorito. La ayudante se volvió hacia su ama y le dijo que ahora mismo tenía una sonrisa muy intimidante. Adelia avisó a su ayudante de que planeaba hacer un trato con el príncipe heredero. La ayudante se sorprendió un poco al oírlo y le preguntó si Su Alteza estaría de acuerdo. Adelia dio una respuesta afirmativa y dijo que iba a ofrecerle los derechos para comerciar con piedras mágicas blancas. El subjefe se sorprendió al oírlo y concluyó que resultaba que la señora solo quería descargar en él todos los tediosos problemas diplomáticos. Adelia sonrió dulcemente y dijo que el subjefe era muy inteligente y que por eso le caía bien. Adelia le recordó que eran una empresa privada, por lo que a menudo tenían que lidiar con montones de papeleo cuando exportaban piedras mágicas blancas. Pero la familia imperial no tenía que hacer todo eso. Adelia estaba segura de que aceptarían la oferta sin pensárselo mucho. El ayudante del sheriff miró a Adelia y pensó en lo increíble que era. Además, es mucho más joven que él, pero ya está pensando en el futuro. Adelia se volvió hacia Colland y le sugirió que pusieran fin a la charla y volvieran al trabajo. El pobre esclavo admitió que estaba dispuesto a volver a sudar. Colland pensó en cómo evolucionaría esta empresa y se dio cuenta de que hasta le daba un poco de miedo averiguarlo. El hombre se sentó en su escritorio, con un papel en la mano, y recordó a sus subordinados que les había dicho que abandonaran todos los demás asuntos y se concentraran en encontrar al jefe de Aileen. Sin embargo, no solo no lo encontraron, sino que ni siquiera averiguaron nada sobre él, algo que decepcionó mucho al hombre. El guardia se disculpó con un patronímico y le dijo que habían encontrado a sus subordinados cerca de la sala de subastas, pero que él había desaparecido en un santiamén. Los subordinados supusieron que había logrado escapar con la ayuda de un artefacto. Su Majestad se enfadó mucho y llamó al jefe de Aileen Rata Torpe. El hombre comprendió que había utilizado muchos artefactos raros, lo que significaba que había un mago blanco al lado del jefe de Aileen que los había creado, y ahora estaba claro cómo se las arreglaba para escapar cada vez. Su Majestad sabía que el último mago blanco fue el primer emperador de Kra, que hizo próspero el continente, y ahora, 300 años después, había aparecido otro mago blanco, lo que significaba que también tendría un gran impacto en todo el imperio. Su Majestad decía en serio que primero tenían que encontrarlo para asegurarse de que estaría de su lado, y tendrían que convertirlo en mago imperial. Uno de los hombres dijo que el rumor de que el jefe de Aileen era un mago blanco ya se había extendido por todo el continente. Y ahora no era solo la gente de The Crack la que estaba preocupada, ya que la gente de otros imperios también lo estaba buscando. Su Majestad esperaba que pronto hubiera disturbios, pero no estaba dispuesto a echarse atrás, así que ordenó a sus subordinados que siguieran buscando al mago blanco. Su Majestad estaba seguro de que debían encontrarlo antes que los enemigos. No le importaba si intentaban atraerlo o amenazarlo, porque quería categóricamente al mago blanco de su lado. Su Majestad también advirtió que si las cosas no funcionaban, tendrían que matarlo. Los subordinados se inclinaron con calma y aceptaron la orden. Su Majestad pensó que sería más fácil si el mago pudiera ser comprado como los nobles, pero sus principios solo se lo pusieron más difícil. El hombre se juró a sí mismo que esta vez se enfrentaría a ese gran mago. Adelia estaba pasando tiempo con su familia cuando de repente su hermana Lobelia Vita, la segunda hija del conde, le preguntó a su padre qué tal estaba y si podía atraer la atención del príncipe heredero. Su padre dio una respuesta favorable a su querida hija y le aseguró que sería la primera belleza del baile. Su esposa, de pie junto al conde, se preguntó qué diría de ella. El hombre aseguró a su querida esposa que su hija solo era bella porque era toda del tipo de su madre. Adelia se volvió hacia su familia, diciendo que se había dado cuenta de que se habían reunido bastante temprano.
excepto que la familia no estaba muy contenta de que Adelia estuviera cerca de ellos. Su madre expresó que esperaba que Adelia no avergonzara a su familia. El padre de Adelia comentó que ella se veía mejor que la última vez que se habían visto. Su padre dijo que aparentemente podría ganar más dinero con ella de lo que había previsto. La muchacha recordó que, al parecer, por aquella época, Adelia había sido vendida a algún viejo conde. El padre le dijo a su hija que subiera al último carruaje, ya que no quería que los avergonzara en el baile. Así que le pidió que se sentara tranquilamente en un rincón. La respuesta de Adelia no fue más que asentir en silencio. La chica sabía perfectamente que solo tenía que ser paciente y no llamar su atención. Solo Adelia quiso entrar en el carruaje cuando, de repente, un hombre la agarró del brazo. Sonrió distraídamente y dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. Lo único que Adelia hizo como respuesta fue pedirle a David que la soltara. Al hombre no le gustó mucho, pero se alegró de volver a ver su hermoso rostro. David se dio cuenta de que Adelia comía y vivía bien, lo que le daba muy buen aspecto. Adelia se enfadó y le arrebató la mano, llamando a David pervertido asqueroso. El hombre levantó las manos y le pidió que no se dejara intimidar. David era el hijo mayor del conde Vitus. Cada vez que Adelia recordaba cómo había utilizado la influencia de su familia para abusar de una sucesión de mujeres inocentes, sentía el impulso inmediato de meterlo entre rejas. Sin embargo, la muchacha llegó a la conclusión de que semejante canalla merecía un castigo mucho peor. Adelia pidió mentalmente a su familia que esperara un poco, porque iba a arrastrarlos a todos directamente al infierno con sus propias manos. Llegó el día del baile, y se anunció que Su Majestad el Emperador y Su Alteza, el Príncipe Heredero, habían llegado. Todos los invitados inclinaron la cabeza ante el brillante sol de su imperio. A continuación, Su Majestad permitió que los invitados se pusieran en pie. Adelia observó esta imagen y se dio cuenta de que todo estaba sucediendo igual que en el libro. En la trama original del libro, solo venían el emperador y el príncipe heredero. El príncipe señaló cada acto vergonzoso de las familias de todas las chicas presentes en el baile y advirtió que no se tomaran a la ligera el título de princesa heredera. A Adelia no le sorprendió en absoluto que empezara a ser visto como un tirano. Adelia se dio cuenta de que había llegado su hora y se arregló el pelo, pensando que eso bastaría para que él se fijara en ella. Adelia sabía que la gente normal se sentiría un poco más feliz, pero los que ya se habían convertido en portadores de magia blanca la reconocerían de inmediato. Por lo tanto, la muchacha estaba segura de que se fijarían en ella. Su Majestad admitió que era todo un dolor de cabeza y que ni siquiera esperaba que la maga blanca los visitara personalmente, que ella era simplemente su representante. El padre preguntó a su hijo Lucian si podía sentirla. Después de todo, nadie más puede emitir semejante energía, lo que significa que esta chica es, en efecto, una maga blanca. Lucian estuvo de acuerdo con su padre, pero también se sorprendió mucho de que la chica fuera tan joven. Su Majestad admitió que le inquietaba lo abiertamente que se había dado a conocer. Adelia, por supuesto, había esperado que tuvieran un prejuicio innato contra ella, pero Su Majestad tenía una mirada tan furiosa que la muchacha empezaba a pensar que iban a matarla aquí. Adelia no sabía que no era que pudieran matarla en absoluto, pero si lo intentaban, la muchacha simplemente huiría. A Lucian el acto de la chica le pareció muy desafiante. Se levantó de la silla y caminó hacia Adelia. Luego se volvió hacia ella y le preguntó si quería ofrecerle su primer baile. Adelia extendió la palma de la mano y aceptó encantada la invitación. Hubo un revuelo inmediato en el salón y las chicas cuchicheaban para ver con quién bailaba Su Majestad el príncipe heredero. Aún les resultaba chocante que la hubiera invitado personalmente a bailar. Todos se preguntaban de qué familia era, ya que nunca antes la habían visto por aquí. Adelia bailó el vals con Lucian. Durante el baile, confesó que se sentía honrada. La chica le confesó que no tenía ni idea de cuánto tiempo había esperado este momento. Adelia se preguntó si el príncipe heredero podría sentir lo rápido que latía su corazón. Le latía tan deprisa que sentía que se le iba a salir del pecho. Lucian respondió que era una tontería.
Adelia admitió ante el príncipe heredero que la estaba alterando, pues hablaba con total seriedad. De repente, el príncipe heredero sintió una fuerte energía e inmediatamente se dio cuenta de que era magia blanca. El príncipe heredero le preguntó a Adelia qué se estaba permitiendo. De pronto, Lucian no se dio cuenta de lo que había sucedido, pero fue como si su cuerpo se volviera más liviano. No podía creer que se tratara del poder de la magia blanca. Adelia le preguntó a Lucian si ahora se sentía más despierto. El príncipe heredero le preguntó a la muchacha qué significaba todo aquello. Adelia respondió que ni siquiera lo sabía, porque había trabajado mucho en su cabello y por eso quería la opinión del príncipe heredero. Lucian admitió que había visto algo parecido en una subasta hacía unos días. Adelia le confesó que tenía razón, pues eran piedras mágicas blancas y había sido ella quien las había fabricado. Lucian no creyó de inmediato que mi señora hubiera podido fabricarlas personalmente. Además, no podía darse cuenta de que en realidad había un mago blanco frente a él. Todo porque tenía delante a una niña pequeña y frágil, y parece que si la endurecía, se rompería. Adelia le aseguró al príncipe heredero que no se rompería si la abrazaba con más fuerza. Lucian le preguntó a la muchacha si intentaba presumir de su fuerza. Después se acercó a la oreja de la chica para ver qué necesitaba. Adelia sugirió que buscaran un lugar más privado para hablar de ello. Lucian decidió que Adelia estaba mal de la cabeza y solicitó una reunión privada con el príncipe heredero. La muchacha se dio cuenta de que había mucha gente alrededor y pensó que sería una tontería por su parte mostrar su verdadero poder a la vista de todos. Lucian observó que la sensación de miedo parecía resultarle completamente desconocida. Adelia explicó que solo quería ofrecer a su majestad el principio de la corona un trato justo, por lo que no tenía nada que temer. El padre observaba a su hijo, pero en su rostro se leían todas las emociones, así que seguía aprendiendo y aprendiendo. Al mismo tiempo, aunque la dama parece más joven que Lucian y se comporta de forma mucho más reservada, es evidente que tiene talento. Por eso su majestad, el jefe del imperio, estaba muy interesado en ella. Adelia se dio cuenta de que la miraban durante demasiado tiempo. La muchacha ya se arrepentía de haberlo provocado, pues le preocupaba que, de repente, intentara matarla de verdad. Lucian advirtió a la muchacha que si quería hablar a solas con él, primero debía decirle lo que quería. Adelia repitió que el principio de la corona de su majestad entendía que no podía hacerlo delante de todos. Adelia le explicó que aunque se acurrucara más cerca de él, alguien también podría leer sus palabras en sus labios. Adelia, por su parte, se dio cuenta de que la melodía se agotaría pronto, así que debía ser capaz de convencerle antes de que eso ocurriera. La chica garantizó al príncipe heredero que no perdería nada si aceptaba su propuesta. La chica le recordó que el baile estaba llegando a su fin y que no podía creer que el príncipe heredero la dejara marchar así como así. Lucian puso a Adelia de pie y aceptó. El hombre admitió que también podía garantizarle algo, a saber, que si ella intentaba hacer algo que no le gustara, su cabeza volaría de sus hombros. Adelia esbozó una sonrisa y le pidió a Lucian que la invitara a pasar a la recepción cuando terminara la música. Se saludaron con una reverencia, tras la cual la chica admitió que lamentaba que su baile hubiera sido tan corto. Lucian estuvo de acuerdo con su opinión. Lucian besó la mano de Adelia y le pidió que le dedicara un poco más de su precioso tiempo, pues le gustaría invitarla al salón de recepciones. Inmediatamente todos en el salón comenzaron a murmurar que sus majestades la invitaban a una reunión privada. Las muchachas se molestaron mucho ante tal noticia. Adelia respondió que sería un honor. Acto seguido, tomó la mano de su majestad. El emperador comenzó diciendo que el culpable también se había excomulgado a sí mismo, por lo que tampoco tenía sentido que se quedara. Los hombres del rey tenían curiosidad por saber quién era esta dama, pues nadie la había visto antes. Las preguntas sobre si era su hija y la suposición de que conocía íntimamente a su majestad se colaron por la sala, pero fue la propia hermana de Adelia la más indignada. Le preguntó a su padre, ¿qué significa todo esto? La muchacha no entendía en absoluto por qué su hermana Adelia estaba bailando con el príncipe heredero, por qué había recibido una invitación al salón.
La mujer se volvió hacia su marido y le pidió que le explicara algo, salvo que el propio conde no se daba cuenta de lo que pretendía la moza. El hombre pensó que la mejor opción sería hacérselo todo al conde Carl, pero no esperaba que ella atrajera al tímido príncipe. El conde Vita siempre había pensado que su hija era una tonta simplona, pero resulta que podía ser útil. El conde se dio cuenta de que si las cosas iban bien entre ellos, tendría la oportunidad de acercarse a los emperadores. Y cuando esta chica se acercara al príncipe, le pasara lo que le pasara, el dinero no dejaría de entrar en su bolsillo. Por lo tanto, era un beneficio increíble para el conde, pero al mismo tiempo dudaba de que su hija pudiera dejar de ser una concubina. La hermana de Adelia intentó comunicarse con su padre y averiguar alguna información. El conde Vita perdió los estribos, agarró a la muchacha por el brazo y le dijo que cerrara la boca. Le explicó a su hija que no tenía derecho a quejarse, ya que ella misma no había conseguido llamar la atención del príncipe heredero. El conde Vita preguntó a su hija si no entendía nada. Si la muchacha lograba seducir al príncipe heredero, solo cabía imaginar cuánto más ricos se harían. Y Adelia, como su hermana mayor, podrá encontrarle un buen marido. Pues bien, de repente el conde cambió de opinión y sugirió que su hija intentara ocupar el lugar de Adelia. Al fin y al cabo, ella es mucho más joven y tiene un aspecto saludable, a diferencia de aquella chica desaliñada. El conde sugirió que el príncipe podría hacerla su esposa en lugar de Adelia. Después de todo, él es un hombre y obviamente querría una esposa joven. La esposa preguntó a su querido marido, ¿quiere decir que su Lobelia podría ser la princesa heredera? El conde respondió afirmativamente, diciendo que su Lobelia era mucho mejor. Adelia y los príncipes herederos caminaron juntos por el pasillo. Adelia se dio cuenta de que convencerlo era más fácil de lo que había pensado. Aún así, se dio cuenta de que no podía bajar la guardia. Tal vez cambiaría de opinión y decidiría matarla. Al fin y al cabo, si algún miembro de la familia imperial se mostraba útil, él no dudaría en deshacerse de esa persona. Adelia pensó en el hecho de que ninguna de las personas de esta familia conocía la piedad, excepto la princesa Ariana. La muchacha fue sacada de sus cavilaciones por la voz del príncipe heredero, anunciando que ya estaban allí. Lucien abrió la puerta y sugirió que hablaran dentro. Cuando Adelia y el príncipe heredero entraron en la sala, el emperador ya los estaba esperando. Adelia se preguntó cómo había conseguido llegar antes que ellos. Adelia decidió que no era importante y saludó a su majestad, diciendo que se sentía honrada de estar aquí. En respuesta, el emperador pidió acabar con la hipocresía y le dijo a la muchacha que se sentara. Adelia aceptó e hizo lo que el emperador le ordenaba. La chica se presentó como la hija mayor del conde Vita y le dijo que también bajo su dirección había una pequeña empresa llamada Eileen. El emperador se dio cuenta de que eso significaba que el jefe de Eileen era, efectivamente, un mago blanco. El hombre preguntó a la muchacha por qué creía que Eileen era una pequeña empresa, porque entonces, siguiendo su lógica, los demás negocios no eran más que tiendas. Adelia explicó que la mayoría de la gente consideraría sus palabras como una muestra de modestia, pero al emperador le parecían una doblez. El emperador no podía aceptar que la chica no solo fuera una maga blanca, sino también la jefa de Eileen. Así que le pidió que lo demostrara de alguna manera. Adelia admitió que pensaba que ya lo había demostrado todo durante su baile con el príncipe heredero, pero se dio cuenta de que no era suficiente. Para demostrar que era la cabeza de Eileen, sacó una moneda con un lobo y la colocó sobre la mesa delante del emperador y el príncipe heredero. El príncipe heredero miró de cerca la moneda y se dio cuenta de que era el mismo sello que había visto en el informe sobre Eileen. La muchacha preguntó si necesitaba aportar alguna prueba más. Al príncipe heredero le pareció extraño que la chica hubiera estado escondida durante 3 años y que ahora decidiera presentarse. Le dijo a la chica que dijera lo que tuviera que decir. Adelia, sin ocultar sus motivos, pidió a su Alteza que la tomara como esposa. A Lucien no le gustó el tono de la muchacha y le preguntó si sabía siquiera con quién estaba hablando y cómo se atrevía a decir que era la princesa heredera.
Adelia le aseguró que lo entendía perfectamente y le pidió ser su esposa solo durante 2 años. El príncipe heredero preguntó a la muchacha si quería hacer un trato con él. Adelia respondió afirmativamente y le dijo que necesitaba el poder que solo la posición de princesa heredera podía proporcionarle, así como el poder del apoyo de la familia del emperador. La muchacha le explicó que, tras 2 años de matrimonio, se divorciarían y el príncipe heredero le concedería un título y algunas tierras. El emperador interrumpió la conversación y preguntó a Adelia si se daba cuenta de que el título significaría que tendría que permanecer leal al imperio durante el resto de su vida. Adelia volvió a responder afirmativamente y también dijo que su negocio estaba en el imperio, por lo que no tenía sentido que lo abandonara. El príncipe heredero se preguntó qué les ofrecía la muchacha a cambio. Adelia respondió que estaba dispuesta a dejar que la familia imperial monopolizara las piedras mágicas blancas y que podía ofrecer una espada sagrada como dote. El emperador dijo que lo de la espada sagrada era otra conversación, pero al hombre le pareció que la muchacha hablaba como si realmente tuviera esa espada. Adelia admitió sinceramente que solo sabía dónde estaba y que, por desgracia, el arte de blandir una espada le era desconocido. Además, tampoco puede venderla, así que no le sirve para nada. Adelia creía que una espada debía pertenecer a alguien que se beneficiara de ella. Lucian preguntó a la muchacha si realmente iba a ofrecer la espada sagrada como dote, porque era un arma legendaria. El emperador le explicó que había muchas otras formas de obtener el título además del matrimonio con un príncipe. Así que no entiende por qué ella le ofrecería las piedras mágicas blancas y la espada sagrada solo por el puesto de princesa heredera. Adelia le explicó que quería independizarse de su familia porque era la mejor manera de lograr su objetivo sin consecuencias negativas. Lucian pensó en el hecho de que si lo único que la muchacha quería era la independencia, entonces el trato la beneficiaría mucho menos. Ni siquiera se le puede llamar trato. El príncipe heredero dudaba de que ella estuviera diciendo la verdad y sospechaba que en realidad quería algo diferente. Adelia le aseguró que no le importaba que tuviera amantes, porque lo principal era que no afectaran a su posición como princesa. La chica dijo que quería una mano, no un corazón. Aún así, le gustaría que en público parecieran una pareja enamorada, pues una princesa heredera no vale nada si no cuenta con el favor del príncipe. El emperador explicó que debían darse cuenta de que su independencia solo haría que el trato les fuera más favorable, por lo que no veía por qué necesitaban llegar tan lejos por el poder. Adelia dijo que quería destruir a la familia de Vita y mezclar el nombre con suciedad. Ese era todo su motivo. Lucian se escandalizó por las palabras de la chica. Se trataba de su propia familia, pero el emperador le pidió a su hijo que esperara y escuchara lo que Adelia tenía que decir. La muchacha confesó que su familia le había hecho sufrir mucho, por lo que le gustaría vengarse de ellos personalmente. Aquí está el texto editado con comas y párrafos espaciados. Después de todo, la única persona que podía protegerla era ella misma. El príncipe heredero no tenía planes de casarse. Se daba cuenta de que no tenía nada que perder, pero aún así dudaba en aceptar el trato. Adelia empezó a preocuparse de que el príncipe heredero tardara demasiado en responder y empezó a sospechar que había mencionado las piedras de magia blanca y la espada sagrada demasiado pronto. Adelia dudaba de que el príncipe heredero comprendiera su situación, pero se dio cuenta de que si la rechazaba ahora, todo su plan se iría al traste. Adelia se dio cuenta de que no tenía elección y decidió que tendría que mostrarle su as en la manga. Dijo que creía que lo entenderían si lo veían por sí mismos. Entonces se desabrochó el vestido de la espalda y mostró las cicatrices de las palizas que le había propinado su padre. Adelia reveló que esas cicatrices se las habían dejado las personas que se hacían llamar su familia. La niña dijo que la cicatriz más larga se la había dejado su madrastra cuando tenía 7 años. A los 11, su hermana pequeña le había dejado una quemadura bajo la cicatriz por puro interés. Adelia habló de todas las cicatrices que tenía en el cuerpo. El emperador preguntó a Adelia qué pretendía con ello. El hombre conjeturó que ella quería invocar lástima. Adelia negó las palabras del emperador y explicó que solo pensaba que cuestionaban sus intenciones por lo que había ofrecido a cambio.
El príncipe heredero explicó que el matrimonio no le pondría en una situación difícil, pero su capricho era bastante inesperado y no tan fácil de cumplir. Adelia admitió que solo les estaba demostrando lo mucho que deseaba conseguir su objetivo. La chica quería de verdad convertir la vida de esas personas en un infierno en la tierra. Adelia contaba con que sufrieran el doble o incluso el triple que ella cuando abusaban de ella. Lucian le dijo a la chica que se detuviera y luego se levantó y la cubrió con su chal, diciéndole que había demostrado su punto y que podía parar. Adelia se quedó estupefacta ante la acción del príncipe heredero. La muchacha no podía creer que ahora sintiera lástima por ella, o tal vez le recordaba a la princesa Ariana, pues era muy reverente con ella. El príncipe heredero se volvió hacia su padre y le dijo que si la muchacha firmaba el contrato, no veía razón para negarse. A continuación preguntó al emperador qué pensaba. En respuesta, su majestad dijo a su hijo que hiciera lo que él mismo sabía. Al cabo de un rato discutieron todos los puntos del contrato, pero Adelia le recordó que había una cosa más. La muchacha pidió permiso para instalarse en palacio lo antes posible. El príncipe heredero aseguró a la muchacha que mañana enviaría un carruaje con un caballero a la mansión Vita, así que ella tendría que preparar lo que necesitara y, de momento, viviría en los aposentos de invitados. Adelia se sorprendió de que el príncipe heredero le permitiera instalarse en el castillo tan pronto. Lucian informó a Adelia de que finalizarían el contrato legal y mágicamente, y que sería mejor legalizar el trato para evitar problemas en el futuro. Adelia aceptó y dijo que lo entendía, pero al mismo tiempo, la muchacha se dio cuenta de que el príncipe heredero seguía sin fiarse de ella. Por eso, si cometía un descuido, su plan fracasaría de inmediato. Adelia hizo una reverencia y dijo que esperaría con impaciencia su boda. Adelia se recordó a sí misma que no debía bajar la guardia. Más tarde, de vuelta en casa, su hermana se abalanzó sobre Adelia para averiguar qué truco había hecho ayer. Adelia respondió preguntando a su hermana quién le había enseñado a irrumpir en las habitaciones de la gente a primera hora de la mañana sin llamar. Lobelia le dijo a su hermana que hablara despacio y admitiera lo que había hecho. Lobelia llamó zorra a Adelia y quiso saber por qué el príncipe heredero la había invitado a una reunión privada. Pero Adelia se limitó a apartar a su hermana como respuesta, pensando en lo molesta que era. Precisamente por eso quería salir de allí cuanto antes. Adelia no entendía por qué su hermana no podía estar callada ni un día. La lobelia por parte de su hermana solo la enfurecía aún más. No paraba de preguntarle lo mismo a Adelia, pero la chica no entendía por qué debía contestar. Ante lo cual le dijo a su hermana que dejara de gritar y saliera de su habitación. Lobelia perdió los nervios. No entendía cómo Adelia se atrevía a hablarle así. Adelia casi se rió porque se dio cuenta de que su hermana no era feliz cuando estaba callada y cuando hablaba tampoco le gustaba nada. Adelia se acercó más a Lobelia y se preguntó si estaría celosa. Adelia decidió burlarse de su hermana y le dijo que el príncipe ni siquiera la miraba, que incluso había tenido una conversación privada con él. Adelia sabía perfectamente que su hermana se estaba volviendo loca con esas palabras ahora mismo. Adelia dijo que entendía perfectamente a su hermana. Era más sana, más guapa y más joven, pero no era la que él había elegido. Lobelia perdió los nervios y llamó tacaña a Adelia. Luego giró para abofetearla, pero no tuvo tiempo, ya que sonó una voz preguntándose qué estaba pasando. Eran unos soldados que habían llegado para ayudar a Adelia con la mudanza. Lobelia se enfadó y preguntó a los tipos, ¿quién demonios son y cómo se atreven a irrumpir en la mansión? El hombre se presentó como Don y le dijo que era el jefe de la Guardia Imperial, venido por orden del príncipe heredero, pero lo más importante ahora es que interrogó a la chica sobre lo que acababan de hacer. Adelia intervino en la conversación y pidió a los guardias que no se preocuparan, ya que solo se trataba de una pequeña disputa entre las hermanas. Adelia se dio cuenta del tipo de caballero que Su Alteza había decidido enviar. Pidió a los guardias que se apartaran un momento. Ella aún estaba en ropa de dormir. Los guardias se sintieron muy avergonzados y comenzaron a disculparse. Adelia se sorprendió, pues no esperaba que el príncipe heredero enviara al jefe de la Guardia Imperial. Pero entonces recordó las palabras del príncipe heredero de que enviaría un carruaje con un caballero a la finca. Adelia recordó que Don Credur era el jefe de la Guardia Imperial más joven de la historia.
y también la mano derecha del príncipe heredero, lo que le convertía en un compinche de la familia imperial. La muchacha se dio cuenta de que le era más favorable de lo que había esperado. Adelia se puso la bata y dijo a los guardias que ya podían mirar hacia arriba. Toda la familia entró en la habitación y el conde preguntó qué ocurría aquí. El don se presentó por su nombre y dijo que era el jefe de la Guardia Imperial y que había venido a escoltar a la señorita Adelia Vita por orden del príncipe heredero. También advirtió que, de ahora en adelante, la señorita Adelia sería tratada como la princesa heredera. Toda la familia quedó completamente conmocionada e indignada por lo que oyeron. Fue muy interesante para Adelia observar sus reacciones. Después de todo, siempre habían pensado que ella no era nadie, y ahora les costaba incluso admitir que su posición estaba por encima de ellos. Adelia tenía mucha curiosidad por saber cuánto tiempo pensaban que iba a seguir siendo una mera hija del conde. La muchacha notificó que comenzaría inmediatamente los preparativos para trasladarse a palacio, así que preguntó a los guardias si podían esperarla un rato. Don accedió y pidió a la señorita que se tomara su tiempo. Lobelia no podía creer lo que veían y oían sus ojos. No quería aceptar esta pesadilla. Especialmente no quería aceptar el hecho de que esta moza se convertiría en la princesa heredera. Entonces agarró a Adelia, llamándola mentirosa y acusándola también de engañar a todo el mundo. Adelia le apartó el brazo y advirtió a su hermana que tuviera cuidado con lo que decía, porque era la hija de un conde y debía comportarse en consecuencia. Adelia recordó a su hermana que sus palabras podían afectar a la reputación de su familia. Lobelia, aunque enérgicamente, accedió y le dijo a Adelia que la dejara marchar. Adelia se dio cuenta de que eran hermanas, por supuesto, pero sintió que merecía un poco de respeto como princesa. Adelia se acercó al oído de su hermana y le dijo que, en realidad, el príncipe heredero no la había elegido a ella, sino que había sido ella quien lo había elegido a él. La chica le dijo a su hermana que era imposible que el príncipe heredero pusiera sus ojos en ella, así que no debía hacerse ilusiones. Lobelia no creyó a su hermana, segura de que mentía. La chica no entendía qué derecho tenía Adelia a elegir. Adelia le recordó a su hermana que acababa de decirle que cuidara sus palabras. Después de todo, unos labios tan hermosos como los suyos solo debían decir palabras bonitas. Adelia se volvió hacia los guardias y les pidió que esperaran fuera. El príncipe heredero le dijo a la muchacha que el contrato estaba certificado por la ley y la magia, e incluía todos los términos que habían discutido ayer. Adelia miró los documentos y se dio cuenta de que todo estaba en su sitio, y resultó que ya era oficialmente la novia de Su Alteza. El hombre se levantó y le tendió la mano, diciendo que esperaba con interés su cooperación. Adelia preguntó a Lucian si por casualidad tenía una aguja envenenada escondida en la manga. La muchacha le advirtió que los venenos no funcionaban con ella. Lucian lo sabía muy bien, porque para matar a un mago blanco se necesita una espada sagrada, no una aguja envenenada. Entonces se preguntó por qué de repente había decidido mostrarle respeto, porque su actitud hacia Adelia había cambiado un poco. Adelia recordó que ayer no había sido tan amable con ella. Aquí estaba el texto editado con las comas y los párrafos espaciados correctamente. Lucian le explicó a la muchacha que entonces solo era una noble más que pasaba ante sus ojos, pero que hoy ya era su novia. Por lo tanto, debía tratar a la futura miembro de la familia imperial con respeto, aunque solo fuera una ganga. Adelia había notado que el príncipe heredero valoraba mucho a su familia, así que todo tenía sentido, lo que significaba que ahora el príncipe heredero también la consideraba parte de su familia. Adelia le tendió la mano y le dijo que ella también esperaba con impaciencia su asociación. Adelia pidió a su prometido que se olvidara de las formalidades y le aseguró que un nombre era suficiente. Después de todo, ella prefería deshacerse del apellido lo antes posible. El príncipe heredero accedió a hacer lo que la joven deseaba. Después la acompañó a sus aposentos. De repente, una niña de pelo rosa irrumpió en la habitación. Estaba muy contenta de ver a su hermano. Adelia se encontró con la mirada de la princesa. Los ojos de la niña se abrieron de sorpresa. Entonces le preguntó a la niña si era un hada. Adelia se dio cuenta de que la princesa Ariana estaba ahora frente a ella. La niña se acercó y preguntó a Adelia quién era. Adelia apenas pudo ocultar su emoción al ver a la princesa, pues era muy mona y acababa de llamarla Hada.
Los ojos de la princesa Ariana brillaron al ver a Adelia. La chica era muy consciente de que la princesa Ariana era la protagonista y todo eso, pero no entendía cómo Ariana podía ser tan adorable. Adelia saludó a Su Alteza y luego se presentó por su nombre. La niña le aseguró a la princesa que podía llamarla simplemente Adelia. La princesa Ariana accedió, tras lo cual le dio su nombre completo y luego añadió que estaba encantada de conocerla. Adelia le dio las gracias a Su Alteza. La muchacha confesó que esperaba que se hicieran amigas. De repente, la barrera para continuar su conversación fue el príncipe heredero. Le explicó que su hermana solo podía dirigirse a su esposa por su nombre de pila, ya que iba en contra de las normas de buena etiqueta. Adelia respondió con una mirada poco amable en dirección al príncipe heredero. La muchacha compartió que parecía que Su Alteza se conformaba con llamarla simplemente Adelia. Pero el príncipe heredero estaba en contra, ya que no se ajustaba a las normas de etiqueta. La princesa Ariana se dirigió a su hermano para preguntarle si era cierto que no se le permitía llamarla por su nombre de pila. En respuesta, la princesa Ariana hizo una apariencia completamente inocente para hacer cambiar de opinión a su hermano. Lucien cedió y permitió que la princesa Ariana llamara a Adelia por su nombre de pila. La niña se emocionó mucho y dio las gracias a su hermano, diciendo que tenía el mejor del mundo. Adelia se unió a la conversación y dijo que de camino a palacio había pasado por la pastelería de Aileen y había cogido un postre y le había preguntado a la princesa Ariana si quería probarlo. La princesa se sorprendió mucho cuando oyó hablar de la pastelería Aileen, porque sabía que era el lugar más popular de la capital en estos momentos. La princesa Ariana dijo que los postres de allí también eran sus favoritos, así que estaba muy contenta. Adelia dijo que estaba a punto de irse a sus aposentos, así que le pidió a la princesa Ariana que la acompañara, porque así podrían probarlos juntas. La chica aceptó. Adelia se volvió hacia Su Alteza el príncipe y se preguntó por qué estaba congelado, pues se suponía que debía enseñarle el dormitorio. Adelia le preguntó a la princesa Ariana cuál era su postre favorito. Luego le dijo que lo que más le gustaban eran los croissants de fresa, y la princesa Ariana admitió que le gustaban las magdalenas de chocolate, las que llevaban nata montada por encima. Lucien le había dicho a su hermana que tuviera cuidado con los hombres, pero al parecer había que advertirle también sobre las mujeres. Mordisqueó el postre, tras lo cual Adelia le preguntó si sabía bien. La chica respondió afirmativamente. Adelia le notificó que tenía más, así que podía comer todo lo que quisiera. Lucien observaba toda la escena con desagrado. Adelia ofreció a Su Alteza el príncipe una probadita y le entregó un plato de pastel, pero el hombre se negó, diciendo que no le gustaban los dulces. La muchacha aseguró a su prometido que esos pasteles no eran demasiado dulces y que, por tanto, le gustarían. La princesa Ariana también intervino y pidió a su hermano que los probara, ya que todos los postres son deliciosos. El príncipe heredero dijo que no tenía ganas de postre. Ella se enfadó al oír eso, porque los postres son realmente deliciosos. La princesa Ariana pensó que estaría bien que su hermano comiera con ellos. El hombre cedió y dijo que solo probaría un bocado. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando el postre resultó ser increíblemente delicioso? Lucien miró a su prometida y a su hermana y se dio cuenta de que se llevaban bien, porque ni siquiera se lo había esperado. Por eso se sorprendió. El príncipe heredero recordó que ayer, cuando charlaban en el salón, le pareció que la familia de ella le había causado muchos traumas, por lo que le preocupaba que empezara a envidiar a Ariana, que solo había conocido el amor en su vida. Pero, afortunadamente, sus temores no se hicieron realidad. Pero también supuso que ella solo estaba fingiendo. La princesa Ariana confesó que pensaba que ya se había comido todos los postres de la pastelería, pero hoy había probado muchos de los que ni siquiera había oído hablar antes. Adelia le explicó que solo había enviado postres nuevos. Después susurró al oído de la princesa Ariana que Aileen estaba bajo su supervisión, así que ella podría probar todos los nuevos artículos de la panadería primero. El tenedor que hacía un rato aún estaba en las pequeñas manos de la princesa Ariana cayó al suelo sorprendido por el hecho de que la cabeza de Aileen estuviera sentada frente a ella. La niña advirtió que era un secreto y pidió a la princesa Ariana que no se lo contara a nadie. La chica aseguró que Adelia podía confiar en ella.
Lucian le preguntó a la chica, ¿ya no ocultará que es una maga blanca? El hombre pensó en el hecho de que, a pesar de todas las amenazas que se habían cernido sobre ella durante 3 años, ni una sola vez había mostrado su rostro en público. La chica estaba segura de que se podía confiar en su firmeza. Además, todo el continente conoce ya el rumor de que el jefe de Aileen es un mago blanco, y este rumor es cierto. El príncipe heredero supuso que Adelia no lo negaba para aumentar el valor de su empresa, pero la chica dio una respuesta negativa, diciendo que ella ya vale lo suficiente. Adelia admitió que quería comercializar las piedras mágicas blancas en el imperio. El príncipe heredero se quedó en estado de shock. Adelia añadió que soñaba que noble o plebeyo pudiera utilizarlas. El príncipe heredero se enteró de que el poder de la piedra mágica blanca dependía de su tamaño, pero incluso un pequeño fragmento conservaba sus propiedades purificadoras. Así que Adelia explicó que si las piedras, que eran demasiado pequeñas para tener valor comercial, se vendían a un precio favorable, a los plebeyos les iría mucho mejor. El príncipe heredero dijo que, puesto que el objetivo de Adelia era mejorar la vida de su pueblo, no tenía motivos para negarse. Lucian explicó que, sin embargo, la comercialización solo era posible dentro del imperio. Adelia respondió que lo entendía, pero explicó que para poder realizar el trabajo, nadie tenía que saber que la maga blanca era la princesa heredera. La princesa Ariana supuso que se debía a los nobles. Su suposición resultó ser correcta. Si reconocen que la princesa heredera está creando piedras mágicas blancas y vendiéndolas en el mercado, interferirán y definitivamente estropearán las cosas. Primero, como es asunto de la princesa heredera, por eso se filtrarán las suposiciones de que también es asunto de la familia imperial. Y después de sí mismos, los nobles que están autorizados a invertir se abalanzarán sobre esta oportunidad. El príncipe heredero apoyó la conversación, diciendo que los nobles con derecho a invertir en el negocio imperial definitivamente no dejarían que sus oportunidades se desperdiciaran. Adelia confirmó las palabras de su prometido, diciendo que cuando las ventas de piedras mágicas blancas crecieran lo suficiente, estos mismos nobles las reclamarían, que como inversores tienen derecho a monopolizar este negocio. La distribución generalizada de piedras mágicas blancas ayudará a mantener a raya a los nobles y también mejorará la vida de todos en el imperio, por lo que Adelia estará agradecida si el príncipe heredero la ayuda. El hombre preguntó qué pasaría si la venta de las piedras saliera fuera del imperio. Adelia explicó que por eso transfería todos los derechos comerciales a la familia imperial. El príncipe heredero supuso que la muchacha estaba dando a entender que la cuestión de eliminar el posible contrabando de piedras recaía ahora sobre los hombros de la familia imperial, y si la mercancía se filtraba a través de la frontera, sería su problema. Para Lucian estaba claro por qué Adelia había cedido los derechos comerciales con tanta facilidad. La chica era mucho más lista de lo que él pensaba, y mientras controlaran la venta en su imperio, podrían vender las piedras a los países vecinos a un alto precio. El príncipe heredero advirtió que tendrían que redactar un contrato lo antes posible, tras lo cual se acercó y cogió a su hermana pequeña Ariana en brazos y se la llevó. Ariana se opuso, pues quería quedarse con Adelia. La joven le preguntó a Adelia si realmente era una maga, a lo que la niña respondió afirmativamente, diciéndole que era una maga especial y no como las demás. Ariana comenzó a admirar a la muchacha. Adelia conjuró una mariposa que se posó justo en la nariz de Ariana. La chica admitió que incluso se sentía más ligera de corazón y más alegre. Adelia dijo que esa mariposa contenía su magia y que ella era una maga blanca y, por lo tanto, estaba especializada en curación y protección. La princesa Ariana corrió hacia Adelia y le dijo que era increíble. Luego le preguntó si podía crear un artefacto mágico y dárselo a la princesa. Así siempre traería alegría y protegería a la princesa heredera Ariana si le ocurría algo. Adelia pensó en hacer un anillo, pero luego abandonó la idea, porque para una niña de su edad, un anillo sería incómodo. Así que sugirió que sería mejor crear un collar con piedras rojas, como los ojos de la princesa. Adelia también pensó que un adorno para el pelo también funcionaría bien. Lucian, observando a su novia y a su hermana, se dio cuenta de que estaban en su propio mundo aparte. La princesa Ariana, sin embargo, se despedía de Adelia.
La muchacha le deseó un buen descanso. Esperaba volver a ver pronto al hada. Solo la princesa Ariana cruzó el umbral mientras Adelia le preguntaba a su prometido por qué la miraba así. Pero el hombre no iba a contestar y le hizo una contrapregunta porque quería saber por qué le gustaba tanto a Ariana. Lucian se preguntaba por qué la chica sentía un amor tan incondicional por un niño al que veía por primera vez. Y más adelante me di cuenta de que era porque ella siempre había sido su única esperanza. Y como por fin se conocían, no podía evitar quererla. Y al verla en persona solo me convencí más de ello. Adele me di cuenta de que siempre estaría del lado de Ariana hiciera lo que hiciera. Pero al mismo tiempo, la chica se dio cuenta de que no podía decirle esta verdad a su futuro prometido. Así que le preguntó al príncipe heredero cómo podía caerle mal una niña tan adorable. Lucian amenazó a la niña con que si tenía algún motivo oculto y si hacía daño a Ariana, no se mostraría poco. La niña aseguró a Lucian que no debía preocuparse por eso, ya que seguiría sintiendo celos de lo bien que se llevaban. Adelia le advirtió que dejara de preocuparse sin fundamento por su relación con la princesa y le dijera por fin de qué debía cuidarse en relación con la familia imperial. Adelia se preguntó si había habitaciones en palacio a las que no debía entrar. Lucian le explicó que estaba autorizada a ir allí donde la princesa heredera tenía permitido estar y que siempre la seguiría uno de los guardias, por lo que no debía hacer ninguna tontería. Adelia no entendía en absoluto por qué un mago blanco necesitaba protección. Lucian le explicó a la muchacha que la novia del príncipe heredero no podía andar por ahí solo con una criada. Adelia notó que su futuro prometido ni siquiera intentó negar que la vigilaría, lo que significaba que tenía razón. El príncipe heredero añadió que era de etiqueta tener un guardia presente. De repente, Adelia y Lucian oyeron que alguien corría por el pasillo. Un joven que se parecía a Lucian irrumpió en la habitación. El chico, llamado Lawrence, no podía creer que Lucian se fuera a casar de verdad. El príncipe heredero ya estaba enfadado. Después de todo, no solo estaba corriendo por los pasillos y haciendo ruido, sino que además irrumpió aquí sin llamar mientras recibía invitados. Lucian expresó su opinión de que Lawrence necesitaba más lecciones de etiqueta, pues se estaba comportando como un niño, incluso peor que Ariana. Lawrence se avergonzó y trató de explicar que solo estaba en un gran shock, tras lo cual se asomó y saludó a su Alteza. Adelia se volvió hacia el joven y le dijo que era un honor conocerlo. Pero Lawrence le dirigió una mirada poco complacida y preguntó por la bolsa de huesos. El joven continuó diciendo que ni siquiera era tan guapa y que no tenía nada de especial. Lawrence le preguntó a Lucian si realmente iba a casarse con ella. Adelia se enfadó mucho con el chico por decir tales cosas y pensó que no tenía leche en los labios para decir tales cosas. Lawrence había declarado sin rodeos que a Adelia no le gustaba. Lucian se volvió hacia el chico y le preguntó dónde habían quedado sus modales, porque debería mostrarle respeto y saludarla como es debido. Lawrence, avergonzado por haber sido regañado, saludó a Adelia. Lawrence la miró más de cerca y se dio cuenta de que, después de todo, era un poco guapa. Lawrence le preguntó a Lucian por la impresión que le había causado que le dijeran que se iba a casar con Adelia. El joven preguntó a Lucian cómo podía haber tomado semejante decisión sin contar con él. Lucian respondió que no necesitaba saber la opinión de Lawrence sobre su propio matrimonio.